Bueno, en el día de hoy el grupo ACD Media, que preside el licenciado Dani Alcántara, tuvo a bien presentarle a nuestra sociedad, vía los medios de comunicación del grupo, la 17ª entrega de la encuesta nacional de opinión que viene desarrollando el grupo ACD Media, con una medición estándar que se ha estado haciendo cada medición de una muestra de 1.200 personas y un nivel muy bueno de seguridad y confiabilidad. Claro, será más fuerte este país. Bueno, la más persistente, la que mayor frecuencia le da a la consulta de la población sobre los problemas fundamentales del asunto. Esta encuesta tiene una particularidad, tiene elementos nuevos diferentes a las últimas. En esta ocasión aparecen que no estaban los apagones. No, pero claro, tenía que aparecer obligado, don Freddy. La pela que uno cogió con estos apagones es una cosa del carajo. Veo que se mantienen, bueno, la preocupación, el tema de el alto costo de la vida, los temas económicos en general, Sí. el tema de la delincuencia, ahora aparecen los apagones en primer lugar, y también me llamó la atención la alta valoración que mantiene el presidente de la República, un 70%. Sí. A pesar de que, bueno, uno diría que en estos meses no le ha ido tan bien en los primeros meses, porque él, yo diría que cometió el error de poner en agenda muchos temas. Un paquete de reforma que no se ha materializado ninguno. Exactamente, y entonces el tema de los apagones se ha venido incrementando el precio de los alimentos. Aún así, él tiene la capacidad de mantenerse con una buena valoración. No cabe duda de que su política de comunicación ha sido efectiva. También me llamó la atención el hecho, don Freddy, de que el ministro de Educación tiene una buena valoración. Coño, pero este país se está volviendo loco. Bueno, pero eso es lo que la gente piensa, usted oye. ¿Está bien? Vamos a ver las encuestas. A todos los que nos sintonizan en este momento, yo soy Dani Alcántara, en mi condición de presidente del grupo de comunicación ACD Media. Vamos a compartir con ustedes la entrega 17ª de la encuesta nacional de opinión pública que viene realizando ACD Media. Estoy en compañía de Salvador Sánchez de 7días.com.do, Belki Castillo de proceso.com.do y don Freddy Sandoval de turismoglobal.com. Saludos. Buenos días. ¿Ustedes cómo se sienten? Saludos, bien. Animados, activos. Los ánimos altos. Pero eso es una buena noticia. Pues vamos, como siempre, a compartir la ficha técnica. La cantidad de ciudadanos encuestados, la muestra es de 1.200 personas, un margen de error de más o menos 2.8%, un nivel de confianza de un 95%. El instrumento de recolección de la data es cuestionario estructurado, una fuerza de campo de 20 encuestadores y 4 supervisores. La fecha de realización de este estudio es desde el día 6 al día 9 del presente mes de septiembre del año 2024. Vamos a ver la primera parte que, como de costumbre, tiene que ver con los principales problemas de la República Dominicana al día de hoy, según los ciudadanos encuestados. Don Freddy Sandoval, aquí tenemos la gráfica que vamos a ver en pantalla en breve, donde se pueden observar los principales problemas de la República Dominicana en este estudio que, como decimos, se hizo entre el día 6 al 9 del mes de septiembre. Principales problemas del país. Percepción general. Alto costo de la vida, 34%. Delincuencia, violencia e inseguridad, 31.4%. Desempleo, 7.9%. Migración haitiana, 5.3%. Otro, 4.8%. Los apagones,
3.6. Corrupción, 3.4. Educación, 3%. La pobreza, 1.3. El presidente, el gobierno, 1.2. Feminicidios, 0.8. Ninguno, 0.8. Salud, 0.8. Agua potable, 0.6. La basura, 0.6. No sabe, 0.6. Miren, importante, por favor, al director que deje el cuadro, que deje el gráfico ahí donde está. Importante algunas cuestiones que refleja el gráfico en correspondencia a lo que la gente respondió a la pregunta sobre cuál entiende o cuáles entiende que son los principales problemas del país. Los apagones no figuraban. Los apagones no figuraban dentro de los problemas que la gente identificaba. Y ahí pueden ver ustedes, todos podemos ver que los apagones están ocupando un lugar de preocupación por encima de la corrupción, por encima de la educación, por encima de la pobreza, por encima de los feminicidios. Entonces es llamativo que la población esté expresando preocupación por un tema que realmente está afectando a la población en todos los niveles, en toda la geografía nacional, el tema de los apagones. Y como se aprecia, sigue siendo el alto costo de la vida y la delincuencia siguen siendo los dos principales problemas del país. Al parecer, perdón, Salvador, sustituyó la población el tema de los políticos. Recordemos que en entregas anteriores aparecían los políticos como uno de sus principales problemas, con un porcentaje quizás no igual que los apagones, pero ya los políticos no están ahí, se han impuesto los apagones. Y sí lo están, porque de alguna manera, cuando la gente dice que uno de los problemas del país es el presidente y el gobierno. El gobierno son los políticos. Exactamente. Pero llama la atención, sí, el tema que nunca había estado en ninguna de las otras 16 entregas de ACD Media, los apagones, nunca había estado en ninguna de estas. Me llama la atención que la migración haitiana ha vuelto a recolocarse Cuarto lugar. En un lugar preponderante, cuarto lugar. Llama la atención porque ese tema está siendo manejado, ha sido bien manejado por el gobierno, pero estaba ya no como una de las principales preocupaciones de la población. Bueno, vamos a ver ahora popularidad del presidente de la República, Luis Abinader. Belki Castillo. Pues la popularidad del presidente Luis Abinader, hay un 70.7% que aprueba, 27.3% desaprueba, un 2.1% dijo no saber. Esto pese a que en la pregunta anterior el presidente Luis Abinader y el gobierno son uno de los principales problemas de la población. Para el 1.2% de la población, muy bajito. Pues mire, vamos a ver la próxima gráfica a continuación para poder dar hacia atrás y medir la popularidad del presidente desde el mes de enero del presente año 2024 hasta el presente mes de febrero del año 24. Fíjense ustedes, en el mes de enero, el presidente Luis Abinader tenía un nivel de aprobación de 61.2. En el mes de febrero, entre febrero y marzo, el presidente se movía entre 65.4 y 62.6. En abril, el presidente volvió a descender a 63.8. En mayo, que es el mes de las elecciones, el presidente tenía un nivel de aprobación, el máximo que ha tenido, de 73.1. En el mes de junio bajó a 62.1 y en el mes de agosto subió a 70.7. Habría que preguntarse, le pregunto a ustedes, qué cosa habrá motivado, qué cosa habrá hecho el presidente de la República para que su nivel de aprobación de julio a agosto se elevara. A la vista no tengo nada extraordinario que haya hecho el presidente en ese periodo de tiempo.
todo lo contrario. La propuesta de reforma que él ha hecho, pienso que mejor le es retante que sumar. Yo no veo, lo veo al revés, don Freddy. Yo creo que hay elementos del comportamiento del presidente que son los que ha dado lugar a que de ese 62.1 pase a un 70.7. ¿Cuáles? Su comportamiento, aunque uno pueda diferir con él en algunos elementos de ese comportamiento respecto al caso de Venezuela, les reditúa positivamente. Les reditúa positivamente. Yo difiero con un detalle. Yo creo que se le ha ido la mano. Sin embargo, la gente valora positivamente la actitud del demócrata. Lo valora y los desaciertos contrarios del gobierno venezolano los recolocan mejor todavía, porque se nota de esa manera. Pero además, las reformas le dan un margen de beneficio en la popularidad del presidente. ¿Por qué? Unas reformas que están siendo cuestionadas. Todas están siendo cuestionadas. Que están siendo cuestionadas, que están en discusión, pero la gente advierte que él está cumpliendo con lo que había prometido. Él había prometido someter la reforma sobre la Constitución. Él había prometido someter lo relativo al Código Laboral. Él había prometido la reforma fiscal, que presidente alguno o ningún presidente la había cometido después de haber sido aprobada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, él está diciendo, yo lo voy a hacer. Eso habla bien de su actitud frente a los problemas del país y al compromiso que hiciera en campaña. Pero además, el hecho de los elementos alrededor de mantener cierto nivel de unificación de su partido y decir que él no vuelve, ese puede ser un elemento. Ese pudiera ser un elemento, pero en parte yo difiero de Salvador, de acuerdo con don Freddy, con el tema de las reformas. No todo el común domina el tema de que estaba obligado, que estaba comprometido, que la ley, que la estrategia. La gente, cuando usted sale y le pregunta de la reforma fiscal, de una vez piensa que va a pagar más impuestos. No está de acuerdo absolutamente nadie, el común. Pero además no está de acuerdo con la reforma. La encuesta fue aplicada del 6 al 9 de septiembre. Evaluando qué ocurrió en agosto, yo no veo así algo como trascendental. Pero recordemos que el presidente siempre ha estado revestido como blindado, de que el presidente, mire cómo está el alto costo de la vida, y el presidente tiene una popularidad altísima. Y si hay algo que se ha manifestado en ese periodo, es que el solo hecho de mencionar la reforma fiscal disparó los precios del arroz, el pollo, entre otros productos que son de consumo masivo. Bueno, la realidad es que lo que recogió la encuesta dentro de los encuestados es eso. Y cuando yo entro a preguntarme a mí mismo, a hacer ese ejercicio un poco de adivinanza, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado por la mente de los ciudadanos que entendieron que el presidente tenía un nivel mayor de aprobación o que le aprobaban la gestión del presidente? Ahí se me ocurre una cosa que es, y comparto con Salvador, la actitud firme del presidente por la democracia, sus pronunciamientos permanentes en favor de la democracia en Venezuela. Igual que Salvador, no comparto el protagonismo excesivo. Me parece que quizás nos hemos ido un poco más de donde debimos haber llegado, pero es probable que a la población le haya simpatizado la manera firme en que el presidente de la República ha manejado el tema Venezuela. Segunda cosa es que en ese interregno, en ese lapso de tiempo, se produjo un acontecimiento importante en la historia de la República Dominicana, en la historia del presidente Abinader. En ese interregno estuvo el 16 de agosto, fecha en la que el presidente de la República le habla al país, hizo un discurso bonito, la oposición lo criticó como de costumbre, pero buena parte de la población alabó el discurso del presidente y
comparto la idea también de que la gente ha visto que, al margen de si el presidente logra pasar las reformas, la gente ha visto que él ha sido un hombre coherente en lo que se ha propuesto. Planteó las reformas en el año 16, cuando aspiraba a ser presidente de la República, y no lo logró. Planteó las reformas antes de ser presidente en el 20, se convirtió en presidente en el 20, habló de las reformas en el 20 y gana la presidencia en el 24, habla de las reformas y está tratando de impulsar las reformas. Ya si usted está de acuerdo, si yo estoy de acuerdo sobre ellas, es otro elemento y eso lo vamos a ver en esta encuesta. Aquí vamos a ver cuál es el sentir de la población con respecto a las dos reformas que aparentemente están más próximas de conocerse en el Congreso de la República. Una es la reforma a la Constitución de la República y la otra es la reforma fiscal, que aparentemente será dada a conocer en los próximos días. Vamos a hablar ahora sobre la conformidad con el gabinete del presidente de la República. ¿Qué tan satisfecha está la población con respecto al gabinete presidencial? Salvador Sánchez. Conformidad con gabinete presidencial. Víctor Atala, de Salud, muy conforme el 33.8%. Poco conforme el 31.3%, nada conforme el 22.7%. Ángel Hernández, Educación, muy conforme el 33.3%, poco conforme el 32.3%, nada conforme el 26.1%. Joel Santos, de Energía y Minas, muy conforme el 25.8%, poco conforme el 31.3%, nada conforme el 28.7%. Farideh Raful, en Interior y Policía, muy conforme el 39.1%, siendo la segunda mejor valorada de todos. Poco conforme el 30.9%, nada conforme el 21.7%. Limber Cruz, en Agricultura, muy conforme el 34.5%, poco conforme el 30.2%, nada conforme el 21.2%. Kelvin Cruz, en Deportes, muy conforme el 33.8%, poco conforme el 27.8%, nada conforme el 16.8%. David Collado parece ser la estrella del gobierno como funcionario en turismo. Muy conforme el 71.1%, poco conforme el 16.5%, nada conforme el 9.6%. Paino Enríquez, en Medio Ambiente, muy conforme el 30.0%, poco conforme el 32.0%, nada conforme el 23.5%. Milagros Germán, en Cultura, la cuarta mejor valorada, muy conforme el 35.89%, poco conforme el 27.6%, nada conforme el 20.6%. Mayra Jiménez, en el Ministerio de la Mujer, muy conforme el 33.0%, poco conforme el 28.1%, nada conforme el 19.9%. Carlos Valdés, en la Juventud, muy conforme el 32.9%, poco conforme el 31.3%, nada conforme el 22.5%. Ito Bisonó, en Industria y Comercio, el tercero mejor valorado, muy conforme el 37.3%, poco conforme el 30.2%, nada conforme el 25.3%. Franklin García Fermín, en Educación Superior, el quinto mejor valorado, muy conforme el 35.7%, poco conforme el 31.9%, nada conforme el 21.6%, 0%. Ahí vale decir que están mezclados algunos nuevos funcionarios con otros que fueron ratificados por el Poder Ejecutivo. Y parece... Bien, hay otra lámina que sigue, vamos a ver, porque no ha concluido ahí.
A ver si el director nos ayuda pasando la lámina siguiente, que hay otros funcionarios. Carlos Fernández Onofre en defensa. Muy conforme el 30.4%, poco conforme el 33.0%, nada conforme el 21.3%. Andrés Bautista en el administrativo de la presidencia, muy conforme el 33.4%, poco conforme el 31.1%, nada conforme el 22.5%. Y brilla un poco más la estrella de José Ignacio Paliza como ministro de la presidencia, muy conforme el 40.4%, poco conforme el 31.0%, nada conforme el 20.1%. Roberto Álvarez en Relaciones Exteriores, muy conforme el 29.4%, poco conforme el 33.3%, nada conforme el 22.9%. Sigmund Freund en la Administración Pública, muy conforme el 24.3%, poco conforme el 33.3%, nada conforme el 24.5%. Jochi Vicente en Hacienda, muy conforme el 28.6%, poco conforme el 32.8%, nada conforme el 24.0%. Deligne Ascensión en Obras Públicas, muy conforme el 39.6%, poco conforme el 29.3%, nada conforme el 20.1%. Luis Miguel de Camps en Trabajo, Ministerio de Trabajo, muy conforme el 31.8%, poco conforme el 32.2%, nada conforme el 22.9%. Carlos Bonilla, el de los Manicitos en Vivienda, muy conforme el 28.6%, poco conforme el 32.3%, nada conforme el 22.0%. Pavel Isa en Economía y Planificación, muy conforme el 25.9%, poco conforme el 33.9%, nada conforme el 25%. Samuel Pereira en el Banco de Reservas sigue dentro de los primeros lugares de los funcionarios mejor valorados. Muy conforme con Samuel el 43.5%, poco conforme el 26.5%, nada conforme el 18.2%. Yayo Sanz Lobatón, también bien apreciado, 40.1%, está muy conforme, el 30.3%, poco conforme y nada conforme con Yayo, el 15.7%. Luis Vardés, el que molesta, impuestos internos, 30.3% muy conforme, 31.7% poco conforme y 23% nada conforme.